Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El escenario internacional sigue siendo muy complicado porque no termina la guerra entre Ucrania y Rusia, un conflicto de más de 4 años, con conflictos terribles para los daños personales y materiales que han sufrido tanto Rusia como Ucrania, y la implicación que tiene con la OTAN, además la presencia de Estados Unidos, la Unión Europea. Y esto significa también que se agrava el conflicto en el Medio Oriente, que no tiene solución. Dentro del nuevo ataque de los Estados Unidos a Irán, se complica más el tema petrolero. El petróleo ha subido nuevamente a niveles superiores a lo que vimos la semana pasada, ante la perspectiva de que esto se enrede y más actores internacionales puedan actuar, particularmente después de las cercanías entre Rusia y China y lo que ha sido también el nuevo aporte que la Unión Europea está haciendo en materia de armas y el desarrollo que tiene Estados Unidos en función de lo que fue la reunión de la OTAN la semana pasada. Por eso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues anunció formalmente el restablecimiento del bloqueo en el canal cerca del canal donde el petróleo sale el 20% para el mundo, y sobre todo el bloqueo a los centros navales. Esto lo anunció con el restablecimiento del bloqueo en los puertos iraníes que están en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz sigue siendo el centro fundamental de la salida del petróleo, pero también de muchísimos bienes, manufacturas y productos, materias primarias, con lo cual se complica muchísimo más la situación porque en el Medio Oriente sigue siendo el centro de las tensiones internacionales. Por una parte, Israel tiene una actitud muy directa frente a Irán y consecuentemente en el Líbano con el Hezbollah y otros movimientos como Hamas, pero por otra parte Estados Unidos, que ha venido firmando una tregua con Irán, abre nuevamente las operaciones y podría complicarse más la huelga, sobre todo cuando la guerra ha anunciado desde Teherán el propio hijo sucesor de Jamenei, que estarían signados para ser perseguidos totalmente tanto el presidente Trump como Benjamín Netanyahu y otros líderes occidentales. Toda esta situación con el restablecimiento del bloqueo hace mucho más difícil el comercio en el Medio Oriente y dificulta la relación entre Irán y el mundo occidental. Nueva escalada en Oriente Medio por ataques de Estados Unidos e Irán. La región sufrió en la madrugada del lunes nuevos bombardeos. Las fuerzas estadounidenses dijeron haber alcanzado sistemas iraníes de defensa militar aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones y barcos pequeños, con lo cual buscan impedir que la República Islámica ataque a tripulaciones civiles y buques mercantes en el estrecho de Hormuz. En represalia, los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron haber bombardeado instalaciones estadounidenses situadas en Omán, Bahrein, Kuwait y Jordania. En el centro de las tensiones está el estrecho de Hormuz, sobre el cual Irán quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques. El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba tomando el control del estrecho y que su país cobraría una tasa del 20% para proteger a los barcos que transiten por allí. Irán respondió que no permitirá que Estados Unidos interfiera en la gestión de esta vía estratégica para el comercio mundial y advirtió a los países del Golfo que cualquier cooperación con Washington será considerada un acto de guerra. Los guardianes de la revolución de Irán acusaron además a Estados Unidos de poner en peligro el suministro global de petróleo y gas al interferir en la vía marítima. La reanudación de las hostilidades provocó el lunes un aumento de más de 4% en el precio del petróleo, a más de $78 por barril. Los nuevos ataques pusieron además de nuevo en duda el protocolo de acuerdo para poner fin a las hostilidades. Cada vez que la otra parte no ha cumplido con sus obligaciones, nosotros tampoco cumplimos con las nuestras. En guerra desde fines de febrero, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto. El lunes, Pakistán, mediador en la guerra, instó a las partes a la desescalada y la moderación, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a reanudar urgentemente las negociaciones de paz. Naciones Unidas insiste en la preparación de los estados con mecanismos de protección y defensa civil
tanto ante situaciones como las guerras, pero también ante situaciones naturales como los terremotos. En el caso de Venezuela, el doble terremoto en Venezuela ha dejado cerca de 4.500 fallecidos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos según cifras oficiales. Por eso insiste la comunidad internacional en una mayor ayuda directa, pero dentro de un sistema de control absoluto para que los fondos y los recursos sean llevados directamente a quienes lo necesiten, y sobre todo la reubicación de aquellas familias damnificadas y las construcciones dentro de las medidas propias de situaciones como los terrenos, estudios geográficos y particularmente evitar daños futuros con estas situaciones que puedan presentarse con mecanismos inadvertidos como son los movimientos sísmicos. El balance de víctimas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio sigue aumentando. Según las autoridades, casi 4.500 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas tras los sismos que devastaron amplias zonas de Caracas y del estado costero de La Guaira. Más de 19.500 personas permanecen en campamentos provisionales instalados en estadios, plazas y parques, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros. De acuerdo con el gobierno, más de 850 edificios fueron afectados y 190 colapsaron por completo, dejando a miles de familias sin hogar. La ayuda internacional sigue llegando al país. Este domingo Rusia envió un cargamento con alimentos y suministros para los damnificados, mientras que Estados Unidos informó haber distribuido 100.000 kits de asistencia en las zonas afectadas. Al mismo tiempo, médicos venezolanos y extranjeros trabajan en hospitales de campaña para evitar una crisis sanitaria en los refugios temporales, donde miles de personas viven en condiciones precarias. Las autoridades estiman que serán necesarias unas 25.000 viviendas para reubicar a las familias que perdieron sus hogares en una de las peores catástrofes sísmicas registradas en América Latina en los últimos años. En nuestro análisis de hoy, naturalmente, tenemos que referirnos primero a la situación internacional, particularmente la guerra entre Rusia e Irán, las consecuencias que tiene para la Unión Europea y para los propios Estados Unidos. Y después referirnos también a la situación del Medio Oriente con esta apertura de operaciones entre Estados Unidos e Irán, dentro del criterio de ver cuál va a ser la interrogante que se plantea Israel. Y por último, hacer referencia también a la situación venezolana y los programas de ayuda, tanto de la comunidad internacional como la Corporación Andina de Fomento y otros programas de ayuda para la reconstrucción del país en función de un futuro mejor. Son situaciones que se abren en el programa internacional y hoy en la semana, al comenzarla, hoy lunes, tenemos ese programa internacional confuso con guerras y conflictos y en nuestro caso en la reconstrucción del país. La agenda geopolítica del mundo en las últimas semanas está en su plena actividad, con focos de altísima tensión que conectan de forma directa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la Unión Europea, pero también el conflicto de Ucrania y Rusia y también la preocupante escalada en el Medio Oriente. Ahora fue la reunión de la OTAN, por ser un territorio euroasiático y un actor de equilibrio complejo. Y a los miembros de la OTAN reafirmaron su compromiso de sostener la defensa ucraniana en el largo plazo ante la ofensiva rusa. En cuanto a Europa, los países como Francia llaman el foro insistir en una Europa más soberana, pero también con capacidad defensiva dentro de la OTAN y fortaleciendo dentro de los miembros europeos que aporten más a sus propios presupuestos y capacidades de seguridad. El conflicto de Ucrania y Rusia, el desgaste militar y los ataques estratégicos marcan el programa actual. Mientras Rusia sigue sufriendo un altísimo costo en personal y equipamiento en el frente de batalla, Ucrania ha enfocado sus esfuerzos recientes en golpear la infraestructura energética y logística profunda en Moscú. En los últimos días se reportaron ataques aéreos ucranianos contra las refinerías de petróleo más importantes como Krasnodar y centros de mando de drones en regiones fronterizas como Belgorod y Kursk, buscando ahogar el suministro militar ruso. Pero más grave es la situación en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, porque es de los puntos que tienen a los mercados internacionales en plena vigilancia. Las tensiones han explorado 3 fines de semana consecutivas de intercambios de misiles y ataques directos entre fuerzas estadounidenses e instalaciones militares iraníes, pero también golpeando a algunos países árabes aliados a Estados Unidos. El detonante del conflicto, cuando Irán anunció el crucial estrecho de Hormuz y su cierre en una de las arterias de tránsito de petróleo más importantes del mundo. Y en represalia a los bombardeos de Estados Unidos, Irán ha lanzado ataques contra aliados de Washington en la región del Golfo. Los mercados globales ya están sintiendo el impacto de este choque diplomático y militar,
porque el precio del petróleo ha subido más de un 4% en la apertura de los mercados esta misma semana. El terremoto, la devastación causada por ese doble terremoto del pasado 24 de junio, ha cambiado drásticamente la agenda nacional e internacional, porque el desastre que ha golpeado con extrema dureza La Guaira, así como Caracas, Miranda y otros estados centrales, ha movilizado esfuerzos de reconstrucción que ya no es solo social, sino que requiere dimensiones de un plan de asistencia global coordinado. Hoy, 11 de julio, las cifras oficiales del Parlamento y organismos de rescate reflejan la magnitud de la tragedia de más de 4.300 personas fallecidas, cerca de 17.000 heridos y al menos 18.000 personas que permanecen en refugio y campamentos temporales. El plan de reconstrucción y respuesta se está estructurando en dos grandes niveles. Tanto las Naciones Unidas como sus organismos internacionales estiman que los daños físicos directos ascienden a unos 37.000 millones de dólares, una cifra inmensa para los casos del financiamiento venezolano y la actual situación del país. Ante esto se ha activado una estrategia internacional de emergencia. Primero, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, sumó una solicitud urgente de 296 millones de dólares adicionales para atender de inmediato necesidades socioeconómicas y de reconstrucción básica de 1.3 millones de damnificados durante los próximos 6 meses. Igualmente, el coordinador humanitario de las Naciones Unidas, Gianluca Rampolla, ha advertido que una reconstrucción real y sostenible exigiría pasos políticos determinantes, la necesidad de desbloquear activos congelados en el exterior y la reapertura de líneas de crédito con la banca multilateral como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Igualmente, también instituciones como la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, han activado un fondo para recuperación y reconstrucción con capitales semillas para canalizar donaciones de gobiernos y empresas internacionales de forma directa. Ahora el foco se ha movilizado por completo hacia la estabilización y planificación urbana. Las Naciones Unidas y los expertos en ingeniería civil están presionando fuertemente para que el plan de reconstrucción no repita los errores del pasado, como lo advirtieron algunas compañías extranjeras, entre ellos los japoneses, cuando el deslave de La Guaira. En lo interno, la prioridad se centra en la estabilización social, el peritaje técnico y el inicio de reubicación a través de las autoridades locales y comisiones de la Asamblea Nacional. La gran decisión es prohibir directamente levantar nuevas estructuras en suelos con fallas geológicas activas o terrenos inestables en el eje de la costa central y cuencas propensas a deslizamientos secundarios. Los venezolanos han demostrado la solidaridad nacional y así la comunidad internacional y el deseo de un futuro mejor para todos los venezolanos, con seguridad, con desarrollo, con democracia.